Cara a Cara con Rosalía. El día 27 de Nisan, según el calendario hebreo, enero, según el nuestro, se conmemora lo que los judíos llaman el Yom HaShoah, o Día de Recuerdo del Holocausto. En esta fecha anualmente se recuerda a las víctimas del Holocausto, siendo feriado nacional en Israel, pero por supuesto también esas conmemoraciones se dan bajo el auspicio de Naciones Unidas. El Holocausto fue la persecución y asesinato sistemático, organizado, durante la Segunda Guerra Mundial de aproximadamente 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. Buenos días y bienvenidos. Normalmente nosotros tenemos programas absolutamente positivos, pero de vez en cuando es necesario recordar estas páginas de historia verdaderamente dramática, podríamos llamar una historia dolorosa de la humanidad. Para 1945, 2 de cada 3 judíos fueron asesinados junto a otras víctimas del odio étnico y racial. La historia registra la muerte en campos de concentración de más de 200.000 gitanos, 200.000 discapacitados, de 2 a 3 millones de prisioneros de guerra, entre ellos ancianos, mujeres, niños, pero también recordemos toda la gran cantidad de soviéticos. Se dice que algo así como 20 millones de soviéticos fueron asesinados, y de igual manera gentes de otras nacionalidades que sufrieron los estragos terribles de la guerra, y estamos hablando sobre todo de población civil, no de población militar, de gente que va a la guerra. El Yom HaShoah fue establecido como ley en Israel en 1959. En este día, a las 10 horas, las sirenas aéreas suenan durante 10 minutos. Los vehículos de transporte público paran por ese periodo y las personas permanecen en silencio. Los establecimientos públicos cierran sus puertas, la televisión y la radio transmiten canciones, documentales sobre el Holocausto, y todas las banderas quedan a media asta. Para conmemorar un aniversario más de este Día del Recuerdo del Holocausto, se encuentra de visita en nuestro país el doctor Efraim Sadov, historiador, investigador, catedrático y autor de una serie de artículos y libros relacionados con los orígenes de la historia judía y del Estado de Israel. Un auténtico personaje con quien dialogaremos sobre estos y otros temas. El doctor Efraim Sadov es PhD de la Universidad de Tel Aviv sobre la historia de la educación judía en Buenos Aires. Miembro fundador de Amilad, Asociación Israelí de Investigadores del Judaísmo Latinoamericano. Autor y redactor de numerosos artículos y libros sobre la historia judía en América Latina en el siglo XX. Profesor en la Universidad de Haifa y en el Instituto Har Hertz para la enseñanza del sionismo, entre otros cargos importantes. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. Les habíamos anunciado que el día de hoy vamos a tener un diálogo a profundidad con el doctor Efraim Sadov. Él es un historiador y editor, considerado a sí mismo como un rabino laico humanista. Hablaremos con él sobre algunos aspectos interesantes de la historia del pueblo judío y lo que significó el Holocausto, este episodio terrible de la historia de la humanidad. Queremos darle la bienvenida al doctor Sadov y vamos a empezar tal vez por el comienzo. ¿Qué es para usted, doctor, el sionismo? El sionismo es la reivindicación del pueblo judío de su derecho a un hogar nacional, una estructura política que como muchos pueblos, no todos, pero como muchos pueblos en el mundo, los judíos consideramos que tenemos derecho a tener nuestro propio Estado soberano e independiente como entidad política en el concierto de las naciones. A veces se trata de forma peyorativa el sionismo porque se dice que es una facción guerrerista, ¿no? que trata de conquistar el territorio por la fuerza. ¿Qué dice usted al respecto? Usted que ha estudiado la historia del sionismo. El sionismo es la expresión política del deseo de retorno del pueblo judío a su patria ancestral. Aquello que siempre se rezaba el próximo año en Israel, ¿no? El próximo año en Jerusalén. En Jerusalén, sí. Exactamente.
A fines del siglo XIX, un visionario de la realidad judía en Europa se dio cuenta que era necesario darle un marco político a ese anhelo, a esa aspiración, a esa aspiración de retornar a casa. Y así fue como en fines de agosto de 1897 se fundó la Organización Sionista Mundial, que ya tiene 110, 115 años de existencia. Y que continúa vigente. Continúa vigente. A pesar de la recuperación del territorio y de la creación del Estado de Israel, más bien dicho. Bueno, no es a pesar, digamos, como todo movimiento revolucionario, y el movimiento sionista es un movimiento revolucionario, siempre se plantean en las diversas etapas del movimiento revolucionario si ya cumplió con su objetivo o si tiene nuevos objetivos. El objetivo del movimiento sionista es continuar y reforzar una sociedad democrática, igualitaria, en el seno de las naciones. Y conseguir esa supervivencia pacífica, diríamos, ¿no? Exacto. Porque yo creo que ese ha sido un tema crucial a lo largo de la historia del Estado de Israel, ¿no? El tratar de consolidarse como nación, que lo ha hecho indudablemente, pero manteniendo la paz con sus vecinos, que no ha sido nada fácil. Esa fue la aspiración. Que no ha sido nada fácil. Que no ha sido nada fácil y que no siempre, es decir, para poder mantener la paz con los vecinos, también se necesita que los vecinos quieran mantener la paz. No es una decisión unilateral. Exacto. Y el tema, digamos, quizás uno de los temas importantes en las conversaciones para alguna paz, para lograr la paz con nuestros vecinos, los países árabes, es que reconozcan el derecho del pueblo judío a existir como, digamos, a que exista su hogar nacional. Y para ustedes definitivamente el hogar nacional tiene que estar en Palestina. Yo recuerdo las lecturas que se discutía en la Asamblea de Naciones Unidas si es que el Estado de Israel iba a nacer allí en Palestina o se le iba a asignar un territorio, porque se habló de varias cosas, se le iba a asignar un territorio en América o en algún otro continente. O en África. ¿No? En África también. Es cierto, es decir, en los comienzos de la organización sionista, del movimiento sionista, hubo discusiones si se debía crear el hogar nacional en Palestina o en Uganda. Y fue un rechazo total de los judíos que dijimos, yo entonces no había nacido, pero que fue una decisión no, el único lugar donde podemos tener nuestro hogar nacional es... Porque ahí está la historia, está la tradición. De ahí surge el pueblo judío. El pueblo judío surgió de ahí y en parte fue expulsado, en parte siguió viviendo continuamente. Digamos, la tierra de Israel, lo que se llama Palestina, es un lugar de transición entre Asia y África y por lo tanto sufrió conquistas continuas. Fue codiciado por los imperios, etcétera. Exacto, ¿no? Y también, digamos, también fue codiciado por las fuerzas del Islam que a partir del siglo VIII empezaron a avanzar desde la península arábiga hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, y por eso fue conquistada. El hecho de ser Israel, el territorio de Israel, lugar de surgimiento de las grandes religiones, de alguna forma lo pone también en este centro de discusiones. Sí, es decir, Israel fue el lugar donde surgieron diversas corrientes que se originaron en la cultura judía. Digamos, el cristianismo, su origen es en la cultura judía, es una vertiente, una visión distinta de la realidad, pero cuyas raíces son judías. Lo que se llama el Nuevo Testamento es literatura escrita por judíos en el siglo II. Y Jesucristo mismo es judío. Y Jesús, ¿no? por supuesto, que no solamente que fue judío, sino que nunca predicó otra cosa. Digamos, su mensaje era un mensaje judío para judíos. Y tenemos de alguna forma esa disputa por un territorio que es considerado sagrado también para varias religiones. La disputa es en realidad con los pueblos musulmanes, porque de acuerdo a la visión política, es muy difícil separar la fe de la política en la cultura musulmana. Todo territorio que alguna vez fue conquistado por musulmanes se convierte en waqf, es decir, territorio sagrado.
y no puede permitirse que retorne o que pase a manos de infieles. En ese caso, España tiene justamente a eso me refería. El mismo riesgo, diríamos así, ¿no? Es decir, y está expreso, digamos, Al-Qaeda, en una de sus declaraciones habla de Al-Ándalus como otro territorio que los musulmanes deben reconquistar. Bueno, y en algún momento se ha hablado no del continente europeo, sino de Eurabia, ¿no? En algunos discursos políticos de líderes, pero no vamos a entrar en eso. La idea fundamental ahora es hablar sobre esa rica historia judía, que es un patrimonio. Usted es un historiador, se ha dedicado al análisis de lo que significa el aporte de los judíos, pero también la historia. ¿Cuáles son esos libros en los que usted ha vertido esos estudios que ha realizado? Desde el punto de vista académico, mi especialidad fue la investigación de la historia judía en América Latina. Especialmente, no especialmente, en el siglo XX y comienzos de lo que va corriendo del siglo XXI. ¿Qué ha encontrado en esos estudios? Bueno, he encontrado el surgimiento de comunidades inmigrantes que desde fines del siglo XIX emigraron a toda América Latina. Su misma familia es un ejemplo. ¿De dónde viene su familia? Mi familia proviene por parte de mi madre, es decir, mis abuelos maternos llegaron a Argentina a los 2-3 años de edad, a fines del siglo XIX, oriundos de Ucrania. Y mis abuelos paternos llegaron en 1903 a Buenos Aires de lo que hoy es Belarus. Es decir, todo era el imperio zarista. Digamos, esas son las primeras olas de inmigración. Que llegan a América Latina en general, porque hay diferentes procedencias. Algunos salen después, ya en la época del nazismo, ¿no? Es cierto. Buscando... Es decir, hubo varias olas. Varias olas, sí. Esa primera oleada por parte materna se establecieron en colonias agrícolas organizadas por la Jewish Colonization Association, una asociación filantrópica fundada por el barón Maurice de Hirsch, que se formaron colonias agrícolas en diversas provincias argentinas, en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, en Buenos Aires, en La Pampa. Mi bisabuelo, Boris Garfunkel, fue uno de los del primer grupo que llegó en 1892 en el barco Pampa y que fundaron, es del primer grupo que fundaron la colonia Mauricio en Carlos Casares. Por parte de mis padres, mis abuelos llegaron a Buenos Aires directamente. Estos estudios que usted hace indican que hay una serie de oleadas de judíos, inmigrantes que llegan hacia América Latina. El asunto de las oleadas es algo característico de toda inmigración. Sí. Es decir, así como... ¿Qué país recibe más y mantiene? Argentina. Argentina. Digamos, dentro de América Latina, hasta el día de hoy, Argentina es donde están digamos, las comunidades, el grupo comunitario más grande, más numeroso. Luego, en América Latina, más o menos unos 200.000 judíos, luego Brasil, luego México, luego Uruguay, Chile, Venezuela, y luego, digamos, Colombia, Ecuador, sí. Bolivia, Paraguay, prácticamente en todos los países de América Latina. ¿A qué edad regresa usted a Israel y decide convertirse en ciudadano de su país? Fue hace 43 años, cuando tenía 21 años. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque después de 3 generaciones prácticamente que estaban ya en Argentina. Sí, ¿no? es cierto. Y mis hermanos no lo hicieron, digamos. Porque yo consideré que la cultura judía, el pueblo judío va a poder desarrollar su vida de un mejor modo en una sociedad mayoritaria judía, en una soberanía, bajo una soberanía judía. Bien, nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes para continuar con esta interesante entrevista con el doctor Efraín Sadov, historiador, editor judío que se encuentra de visita en el Ecuador.